programa de Caminos Inexplorados que, como ya sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor, y la del ser humano. Ese ser humano que tiene que llegar a una comprensión superior del amor. Tiene que aprender a amar y a ser amado. Y sobre todo, libre. Porque cuando sea libre, paseará por los bellos caminos y senderos del amor. Hoy tenemos una pareja especial, ya estuvieron con nosotros, con el lema de Camino del Corazón. Hoy ampliaremos más esos temas, precisamente sobre los hechos más del desarrollo físico o lo que repercute en las emociones en el estado físico. Los presento, María Pinar Merino. Hola, buenas noches. Buenas noches. Luis Arribas, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el viaje? ¿Ha ido bien? Sí, Zaragoza está cerca de todas partes, está allí, por ahí en el centro. Tengo que agradeceros, como os dije la otra vez, porque venís desde Madrid para este programa, que es un esfuerzo, lo cual pues tengo que agradecer muchísimo. Ya no vuestra colaboración y vuestra sabiduría, sino el hecho también del desplazamiento. Bueno, hoy vamos a continuar y luego entrar en un tema, como he dicho, sobre las emociones en el estado físico, que nos ampliará Luis. Empezaremos con María Pinar sobre lo que quedó pendiente de Camino del Corazón. Quiero, antes que se me olvide, presentar un libro, Tras las huellas de la enfermedad, de Luis Arribas, que es precisamente de lo que hablaremos hoy, que me imagino que estará en cualquier librería de España. Sí, pueden encontrarlo en muchas librerías. Si no, en la página web que figurará en la pantalla, ahí pueden solicitarlo. O sea que... Muy bien. María, comenzamos contigo, así esa base, ¿no?, que comentamos de Camino del Corazón. Sí, pues bueno, ya en el programa anterior ya estuvimos hablando que el Camino del Corazón era una especie de alternativa terapéutica muy sanadora, porque ayudaba a la persona, por un lado, a identificar los recursos internos que tenía, sus potencialidades, sus habilidades, que a veces pues no están desarrolladas porque la vida nos lleva a estudiar unas determinadas cosas, a practicar unas determinadas técnicas, pero hay un montón de cualidades que ahí en el interior están innatas, y es dar un espacio para que eso aflore, es despertar esa nueva inteligencia que ya ha sido anunciada desde varias décadas, y que se basa en utilizar fundamentalmente la inteligencia del corazón, lo que nos hará pues interpretar la realidad de otra manera, tener una filosofía de vida distinta, tener unas relaciones diferentes, una manera de comunicarnos sin estar tan pendientes de la mente, sin juicios, sin críticas, sino de una manera... Si habláramos desde el corazón nos entenderíamos todos, aunque habláramos diferentes idiomas, fíjate, como si fuera un esperanto, una lengua universal creada exclusivamente para comunicarse, ¿no? La mente es la que lo complica, entonces si conseguimos que la persona durante el mayor tiempo posible esté bajando su energía desde la mente al corazón, pues potenciamos ese cerebro cardíaco, esas cualidades y esa inteligencia, porque el corazón tiene capacidad de decisión, tiene posibilidad de interpretar lo que está sucediendo de una manera sin tantos condicionantes como la mente. Vamos, es un potencial. Yo creo que tanto en el tema de la educación, los educadores pues llegará un momento en que tendrán que empezar, y ya lo están haciendo, empezaron hace unos cuantos años trabajando la inteligencia emocional, que es como un primer escalón, pero esa inteligencia del corazón es como el sustrato donde se pueden plantar después los conocimientos. Es como la tierra para plantar las semillas. El conocimiento, la inteligencia de conocimientos y de contenidos es pues lo que nos hace técnicos en esto, buenos en lo otro, hábiles en tal cosa. Pero si todo eso no está sostenido por un sustrato filosófico que diga para qué todo eso, que sería pues para el bien común, para una mayor felicidad de la persona, para una mejor interrelación, pues no serviría de nada. O sea que el corazón es como la base, y a partir de ahí
se pueden construir muchas cosas hermosas. Es que el lenguaje universal es el amor, y el amor viene a través del corazón, ¿no? Es el único lenguaje que hay, aunque los seres humanos necesitamos para comunicarnos lenguaje. ¿no? Necesitamos... Pero Einstein decía que el amor es el pegamento que mantiene unido al universo, que mantiene la cohesión. Si no hay cohesión, pues hay dispersión, y todos sabemos que la dispersión lleva a la soledad, a la disgregación, y eso, una célula que se aísla termina muriendo. Entonces un individuo que se aísla termina también desvitalizado, y es la unión, es la integración a lo que tenemos que tender. Muy bien. Sobre todo, lo que sí que quiero es daros la enhorabuena por vuestra labor humana y espiritual. O sea, todo el desarrollo que estáis haciendo, que vais recorriendo ciudades, países, para ayudar a los demás tras vuestro conocimiento y sabiduría de lo que vais descubriendo. O sea, que quede constancia de mi felicitación para vosotros. Muchas gracias. Luis. Bueno, el tema de las emociones y la salud es un tema que viene siendo de actualidad desde hace ya muchos años. Es una lucha permanente entre lo que se tiene establecido en la medicina convencional, en la medicina oficial, y otro tipo de terapias, otro tipo de medicina que no son exclusivas del mundo occidental, sino precisamente las medicinas que vienen de Oriente, la medicina china, la ayurveda, en fin, una serie de terapias o de medicinas que mantienen a los pueblos sanos. O sea, que no es solamente a base de pastillitas como podemos mantenernos en salud. Lo que ocurre es que en el mundo occidental pues nos hemos acostumbrado, por decirlo de alguna manera, a depender de la química para poder solucionar problemas que no se solucionan. Yo creo que no hay, salvo quizá algunos antibióticos, no creo que hay ningún medicamento que realmente cure. Son todo paliativos, solucionan momentáneamente un problema, pero no terminan de solucionar el asunto. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo se enferma por un desequilibrio. Hay un equilibrio que se debe mantener entre nuestro mundo espiritual, nuestra mente, nuestras energías, las que nos vitalizan, y nuestro cuerpo físico. Cuando ese equilibrio se rompe en alguno de los diferentes estratos o cuerpos que nos componen, se produce la enfermedad. Entonces, el encontrar la clave de cuál es la razón por la que uno se enferma es el primer paso para poder solucionar esa enfermedad. El doctor Hammer, que ya ha fallecido, desarrolló unas teorías que él comprobó prácticamente en su hospital, donde demostró, a través de comprobaciones de escáneres y que nuestro cuerpo nuestro cuerpo físico, la enfermedad, él se refería más al cáncer, tenía una relación estrecha con una emoción no superada, un shock traumático que se vive en soledad, y en ese shock traumático que se vive en soledad rompe todo un equilibrio que finalmente se manifiesta en una enfermedad como es el cáncer, y que dependiendo del tipo de shock traumático, de lo que él llamaba el colorido emocional que había provocado esa enfermedad, pues se producía en un órgano o en otro. Se demostraba a través de escáneres cerebrales que se comprobaba que había unos impactos en determinadas zonas del cerebro, y que esos impactos en esa zona eran los que regulaban ese órgano, y en fin, se hacía una especie de triángulo entre el cerebro, la emoción y el físico, de tal manera que él decía que solucionando el conflicto emocional se terminaba por solucionar el conflicto físico. Yo desde hace 20 años probablemente, a mí me impactó bastante todo este tema. Con ocasión, yo estaba en ese momento, en el año 99, trabajando para la revista Discovery de Salud, y fui a cubrir un reportaje del doctor Fermín Moriano, que también falleció hace unos años, donde hablaba precisamente de esto. Yo me quedé muy sorprendido
de que esto no tuviese una mayor repercusión mediática. Y como yo estaba colaborando con esa revista, dije, hombre, pues yo voy a publicar esto. Y en el mes de me parece que fue en febrero o marzo de 1999, pues ahí lo publiqué. La revista sigue, por supuesto, su camino, yo ya dejé de colaborar, pero aquello me impulsó a investigar un poco qué había detrás de todo esto. De siempre he tenido una cierta capacidad intuitiva que me ha permitido meter la nariz en cosas que a otras personas a lo mejor les cuesta más, y fruto de esa investigación y de esa predisposición por mi parte a ver qué había detrás de esto, pude comprobar que efectivamente las emociones son la causa primera de un desarreglo físico, y que solucionando ese conflicto emocional, cuando se llega a tiempo, pues se puede solucionar en gran parte esa enfermedad. Así que desarrollé una cosa que le llamé mapa corporis, y el mapa corporis es el mapa del cuerpo. Ese mapa corporis venía a relacionar la emoción, esa emoción con ese trauma, con la enfermedad correspondiente. Bueno, esto lo escribí en un libro, me pareció que había que divulgarlo de alguna manera, y lo hice con este libro. Pero he tenido muchas experiencias personales en terapia, porque mi inquietud era poder primero comprobar que esas teorías eran ciertas, y pude comprobarlas. Esto como Santo Tomás, si no lo veo no lo creo. Sí, algo así. Más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, efectivamente, tuve la oportunidad de ver a cientos de personas a lo largo de los años, comprobar que el bloqueo emocional que íbamos descubriendo, que íbamos sacando hacia afuera, era la causa de esa enfermedad. Y luego las terapias que se pueden aplicar para solucionar eso, yo siempre digo que tienen que ser de tres tipos. Uno que solucione el conflicto emocional, otro que arregle el desarreglo energético que ha producido eso, y por último, la mejor manera de solucionar el conflicto físico. Desde mi punto de vista, tiene que haber terapias naturales que no sean tan agresivas como la de la farmacia, porque la farmacia te arregla unas cosas y te desarregla otras. Yo recomiendo a las personas que me estén escuchando o viendo en este momento que no se lean los prospectos de los medicamentos, porque entonces no se tomarían ninguno, dado que cuando lees el prospecto de los medicamentos y dices, yo esto no me lo puedo tomar porque es que esto me va a matar o me va a hacer ponerme enfermo de un montón de cosas. Pero bueno, es como está montado el tinglao, y esto no hay quien lo mueva. Yo, desgraciadamente, he tenido algunos problemas cardíacos a lo largo de los años, y mis discusiones eran con los cardiólogos y con los médicos, diciendo, bueno, y me decían, no, usted está vivo gracias a las pastillas que se toma. Y yo le decía, hay un refrán muy antiguo que la sabiduría popular maneja, que es que nadie se muere la víspera. Uno se muere el día que se tiene que morir, se tome o no se tome las pastillas. Vale que las pastillas te permiten tener a lo mejor en algún momento, por lo que decía yo antes, que son paliativos, te permite tener, alivio, a lo mejor, claro, un poquito mejor calidad de vida. Pero no te vas a morir más tarde por eso, te morirás el día que te tengas que morir y nada más. Porque si no, esto sería bastante injusto. Sería bastante injusto. Hay quien tiene acceso a las pastillas y no se muere, y el que no tiene porque no tiene condiciones económicas o vive en un país donde no hay medicinas, ¿qué pasa? Sería injusto. Bueno, pues no, la justicia divina es de otro tipo. De todas formas, vamos, por lo que explicas y por lo que yo entiendo que sé, o sea, el alma tiene varias capas, en las cuales está pues el cuerpo astral, en fin, etcétera, ¿no? Sí. Y viene derivado del cuerpo astral, donde realmente están las emociones y donde repercute luego en el estado físico. Hay una pregunta que me gustaría saber: ¿es posible que en las reencarnaciones traigamos de otra vida algún desarreglo emocional, o por ejemplo la piel, supongamos que tenga vida aún de una etapa a otra? Pues vamos a ver.
Yo creo en la reencarnación. Me parece que es algo mucho más justo que si no existiera. No me parece normal que toda nuestra esencia del ser humano, lo que ha conseguido y tal, desaparezca con la muerte. Yo creo que esto es algo que va con uno. Aunque nuestro cuerpo cambie, aunque incluso nuestro cerebro cambie, nuestra mente cambie, lo que no va a cambiar es nuestra esencia espiritual, que es el camino que tenemos que recorrer. Pero cuando nacemos, nos dan un cerebro nuevo. Tenemos un ambiente diferente al que teníamos antes. Es posible que si hemos tenido experiencias traumáticas en una vida anterior, tengamos una cierta predisposición psicológica ante algo que pudo ser traumático en esa vida anterior. Pero eso se puede manifestar o no. Se podrá manifestar o no. Si se manifiesta, es posible que digamos, no sé por qué me pasa a mí esto, porque yo no he tenido experiencia como para... Pero lo normal es que en la vida actual se vivan las experiencias que corresponden a la vida actual. Quiero decir, antes de nacer, cada uno se ha organizado con sus asesores correspondientes su plan de vida, su programa de vida. Uno, pues yo quiero desarrollar tal aspecto de mi personalidad que no he podido desarrollar anteriormente, quiero alcanzar tales aspectos físicos, tales aspectos económicos, de relación, etcétera, etcétera. Y uno se monta el... Excepto que te marquen el camino. Pero normalmente no. Yo creo que el libre albedrío ahí, en ese lado, es mucho más limpio que aquí. Aquí estamos muy condicionados, pero allí no. Allí además tienes asesores buenos. Sí, mejores que aquí. Mejores que aquí. Entonces cuando uno nace, mi teoría es que uno se ha planteado todo lo que se tenía que plantear, incluso la numerología, incluso la astrología, todo ese tipo de cosas tienen su cabida en ese plan de vida. Y uno nace y empieza a desarrollar. Lo que pasa es que en nuestra vida tenemos dos vallas electrificadas, una en cada lado de nuestro camino. Y el camino está lleno de agujeros, de zanjas, de caminos buenos, de todo hay un poco. Y uno internamente en su corazón lleva su programa de vida, que es como el apuntador de la obra de teatro. Tienes ahí metido tu programa de vida, el cerebro no, pero aquí sí. Y entonces vas caminando. Pero la vida nos lleva por unos derroteros, nos lleva por otros, y nos vamos derivando sin darnos cuenta, y cuando nos queremos dar cuenta, ¡pah!, nos vamos contra la valla electrificada de la derecha. Decimos, uy, por aquí no es. Entonces te vas derivando, y muchas veces te vas al otro lado. Y ¡bum!, te pega también otro zurregazo. De tal manera que en nuestra vida vamos tratando de no pegarnos demasiado con las vallas electrificadas, pero a veces somos tan borricos, y cuando ese refrán que dice que el ser humano es el que tropieza dos veces en la misma piedra, bueno, pues en vez de piedra vamos a llamarle vallas electrificadas, y muchas veces la vida nos grita, y nos grita con la sirena de una ambulancia que nos lleva al hospital. O sea que tenemos que ser conscientes de que la coherencia entre lo que tenemos grabado en nuestro corazón, hacia dónde vamos, por eso lo del camino del corazón que hablaba María hace un momento, la dirección en la que tenemos que dirigirnos, los procesos mentales que deben ser coherentes con eso, hace que nuestras energías, las que nos vitalizan, no se desestructuren, y que por consiguiente nuestro cuerpo físico tampoco sufra. Eso nos permitiría vivir muchísimos más años y más armónicamente. De hecho, los investigadores afirman que el ser humano físicamente estaría preparado para vivir cerca de 200 años. Lo que pasa es que a los 80 ya estamos cascados. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido todos unos procesos y bueno, la vida y tal. De todas formas, si nosotros elegimos el camino con los seres de luz que nos protegen, nos animan, etcétera, yo me alegro infinitamente de haber elegido mi camino y haberos conocido. O sea, de haber sido el privilegio de compartir ratos con vosotros, porque me encanta. De haber conocido a mucha gente, Ángel. ¿Cómo? Seguro que has conocido a muchísima gente. Sí, pero bueno. ¿Cómo nos pasa a nosotros? A lo largo de todos estos años nos hemos encontrado con cientos, con miles de personas, y eso es una riqueza. Yo creo que el ser humano es fundamentalmente de relaciones,
Y entonces establecer esas relaciones, esos vínculos, conocer y aprender y estar abierto para poder replantearte tus ideas, tus esquemas, tus pensamientos, tus creencias, creará hombres nuevos, hombres con una estructura de pensamiento y de comportamiento diferente, que es lo que, sí. Lo que Además, ¿quién me iba a decir a mí que a mi edad hiciera un esto, programa de esto, ¿no? Bonito. Y sí, algo para mí es extraordinario el poder aportar a la sociedad a través de las personas que venís ese conocimiento, esa sabiduría, esa trascendencia y esa entrada en el amor, sobre todo, ¿no? Saber el amor hay que repetirlo muchas veces, pero el amor de verdad, no el ¿qué quieres, amor? No, el amor, ¿no? No el amor romántico de Hollywood, de las películas, no, el otro. Seguiremos con Luis. Sí. ¿Qué puedes aportar así como psicóloga, o sea, en la psicología pues, de lo que está? Algo que yo creo que muy pocas veces se contempla, y es que la mayoría de la gente cree que la biografía de las personas o los recuerdos o la memoria se empieza a producir a partir de los 2-3 años de vida, y no es verdad. Porque la psicología, los primeros padres de la psicología, Freud, consideraron que hasta que el cerebro no estaba neurológicamente maduro, pues no iba a registrar emociones, pensamientos ni memoria, no iba a pasar lo que pasara, el cerebro del niño era como una pizarra en blanco, y se han hecho muchísimas comprobaciones que han demostrado que no es verdad, que desde el mismo momento de la concepción hay un tipo de conciencia al que se puede acudir. ¿Qué ocurre? Pues que es verdad que el cerebro es el órgano que registra los acontecimientos, pero los registra en diferentes bandas de frecuencia. Es decir, cuando las personas estamos despiertas, como estamos ahora nosotros, hablando o haciendo alguna actividad normal, pues el cerebro está funcionando entre los 14 y los 21 ciclos por segundo. Es una banda de frecuencia y todas nuestras acciones y nuestros recuerdos se graban en esa banda de frecuencia. Pero cuando estamos en relajación, cuando uno medita y baja sus ciclos mentales, sabes que las ondas cerebrales se van espaciando, pues se baja a otro nivel de frecuencia, de los ritmos alfa, que es desde los 8 ciclos por segundo hacia abajo, hasta casi los 4 ciclos por segundo, y ahí se graban otro tipo de experiencias. Por eso cuando nosotros meditamos, nos relajamos y llegamos a ese nivel, a esa banda de frecuencia, ¿qué ocurre? Que accedemos a recuerdos y a momentos diferentes de cosas que se han producido ahí. Podemos tener acceso a información que están fuera de nosotros, fuera de nuestra mente, conectar con las musas, conectar con la intuición. La historia está llena de grandes hombres músicos, inventores, que han conectado con esa banda, ¿no? Incluso hay otra banda inferior, que es desde los 4 ciclos por segundo hacia abajo, que ya son los estados perinatales. Cuando el bebé está dentro del vientre de la madre, ahí hay una actividad que se está registrando. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de las cosas que nosotros de adulto estamos exteriorizando o somatizando en forma de enfermedades se corresponden a activaciones de eventos que se han producido en esas bandas inconscientes o no conscientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que intentar llegar a esas bandas para desde ahí visualizar creativa, de manera con visualización creativa, con pensamiento positivo, arrancar esas malas hierbas que en un momento determinado se instalaron ahí y tratar de implantar semillas que nos conduzcan a una vida más feliz, más plena, más consciente, y es una labor de investigación. Esa biografía está condicionando nuestro día a día de hoy. Entonces, claro que el mundo emocional de hoy hay que tratarlo, pero también hay que mirar un poco hacia atrás, porque si yo hoy soy especialmente sensible a las discusiones, por ejemplo, soy una tal y no hay personas que no les gustan las discusiones, que están con todo el tiempo huyendo del conflicto porque le tienen mucho miedo. Pues si seguimos el hilo conductor de la biografía de esa persona, seguramente descubriremos que en su infancia, cuando era muy pequeñito o incluso dentro del vientre de la mamá, asistió a discusiones, a situaciones violentas que le han creado una impronta, que le han creado un modelo de respuesta. Entonces, hoy la persona no es capaz de responder limpiamente, como si fuera solo la discusión que estamos manteniendo en un momento determinado, sino que viene con toda la carga del pasado, ¿no? Entonces, pues claro que hay que tener, las enfermedades son fundamentales, las enfermedades psicosomáticas
es la somatización de toda la psique, de todos... De todas formas, lo que decías antes es cierto, que aparte de tener el privilegio de compartir con vosotros, se han cruzado en la vida, se cruzan muchas personas que te enseñan. Por ejemplo, en este programa, como hemos dicho antes, todos los que vais viniendo siempre nos aportáis cosas nuevas, ¿no? Y siempre hay personas que por cualquier planteamiento en el contacto que tengas te enseñan, siempre. O sea, no es malo, aunque sean situaciones un poco complejas, ¿no? Pero te enseñan. Hay muchas veces que hay que darle gracias a una enfermedad que se cruzó en nuestro camino, porque eso fue el punto de inflexión que nos permitió mirar para otro lado y tener otro tipo de inquietudes, tener otro tipo de comportamientos, cambiar. Hay gente que cambia radicalmente tras un proceso de enfermedad grave. Hay un texto que tengo en uno de los libros que dice que agradezco a las personas que han compartido, a los que me han enjuiciado, a los que me han criticado, o sea, a todos los que han compartido mi vida, porque de ellos he aprendido. Claro. Y esto todos aprendemos así, ¿no? Somos el resultado hoy, todos, de lo que hemos vivido. Claro. Sea del signo que sea. Si algo no hubiera sucedido, no seríamos como seremos hoy. Claro. Tras las huellas de la enfermedad, Luis. Sí. Pues efectivamente, y yo cuando escribí este libro, que se llama así, estuve dudando un tiempo de qué título ponerle, pero como era una investigación en principio basado en las experiencias personales que había ido teniendo, pues es un libro que no está completo. Quiero decir, yo esto lo escribí hace unos años y después de eso he seguido investigando por determinadas áreas que he sentido que tenía que empezar por ahí. Una de ellas, lo último que he investigado ha sido sobre la cirugía astral. Miré en internet que se había escrito sobre cirugía astral y normalmente en cirugía astral lo que hablan es de la imposición de determinadas piedras, cuarzos y tal sobre el cuerpo para regular energías, ¿no?, que afectan al estado físico. Pero yo tenía una teoría y era que, puesto que el cuerpo astral es una representación energética de nuestro cuerpo físico, cualquier elemento, cualquier célula de nuestro cuerpo físico debe tener una representación astral. Dicho esto, un tumor tiene también su representación astral, lógicamente. Hay cuarzos que son bisturíes en realidad y se pueden programar además como un bisturí, programar el terapeuta. Se puede programar como un bisturí, como diferentes cosas. Entonces yo pensé, dije, si esto es un bisturí, esto puede abrir el campo etérico, campo astral. Si tienes, en mi caso es que tengo esa capacidad de visualizar lo que allí se está produciendo, yo abro el campo etérico, veo el tumor, veo cómo es, dónde está situado, generalmente no me equivoco. Y a partir de ese momento lo que hago es con el bisturí cortar la energía astral que está vitalizando ese tumor. Se quita esa energía y pues se cierra ese campo etérico para que no haya pérdida de energía y tal. Y lo curioso es que en muchos casos, no sé si en todo lo que he visto, porque hay personas a las que he visto una vez y ya no he vuelto a ver, pero en muchos casos ha desaparecido el tumor. Físico. El tumor físico. ¿Por qué? Pues porque al estar sin energía vital, porque puede tener energía, quiero decir, puede tener irrigación de sangre y todo demás, que eso, digamos, que lo mantendría vivo físicamente. Pero si no hay energía astral, si no hay energía etérica que vitalice el órgano, que es la diferencia entre un ser vivo y un ser que no lo está, que uno tiene energía y el otro no. Bueno, pues esto es igual, le cortas, le quitas, le eliminas, lo limpias de energía aquello y el tumor puede desaparecer. No digo que en todos los casos, no me quiero tampoco ser maximalista en esto, pero sí en muchos casos ha ocurrido. Yo empecé a investigar y a tal con amigos, con cercanos que tenían, pues a lo mejor pólipos en el vientre, o el primero de todo fue un amigo que tenía un cáncer de esófago y que tenían que hacerse un escáner al poco tiempo, a los 15 o 20 días. Yo
seguí mis instrucciones personales y vi lo que había allí, lo limpié y tal. Bueno, el caso es que este hombre se hizo el escáner a los 15 días y aquello había desaparecido. Y dice, bueno, ¿y cómo? Digo, pues, la teoría que puesta en práctica ha funcionado. Porque, a ver, hay mucha información sobre el campo astral, sobre los chakras, los meridianos, los nadis, todo esto, que es verdad, y están ahí, vitalizando un cuerpo físico. Pero lo mismo que vitaliza un hígado, o un corazón, o un estómago, también vitaliza los tumores. Porque un tumor, para el campo etérico, no es algo malo. Es una parte del cuerpo que está ahí, que ha crecido ahí. Lo que ocurre es que eso puede invadir otros órganos y hacer que no funcionen, y se muere uno. Bueno, pues si... Casi nada. Casi nada. Claro. Entonces, si eso lo eliminas, pero lo eliminas no traumáticamente, como es una operación que si no ha solucionado el conflicto emocional, vuelve a reproducirse de otra manera, en este caso vamos a trabajar sobre el campo astral para eliminar ese tumor. Pero en las terapias que yo estaba haciendo y los cursos que doy, porque a mí lo que me gusta es enseñar, ¿sabes? Más que trabajar, más que hacer terapia, me gusta enseñar, que lo hagan. Y a los cursos que yo hago vienen enfermeras, vienen médicos, viene gente preparada que puede hacer esto. Bueno, pues lo que importa es la relación con el paciente. La persona que te viene con un problema físico, normalmente cuando uno va al médico convencional, con un problema, esperas que el médico te solucione el problema, evidentemente. La verdad es que los médicos, en muchos casos, hablas con el médico de cabecera y el médico de cabecera, sin prácticamente ni mirarte de nada, según lo que le has contado, te manda a un especialista. El especialista que prácticamente te manda los aparatitos que te van a decir el diagnóstico, entonces hacen un diagnóstico y te ponen una terapia, generalmente de medicina, o te operan, depende de lo que tengas. Pero si no has solucionado el conflicto emocional que lo ha provocado, eso vuelve a repetirse de alguna forma, ¿sabes? O sea que ahí... Vamos, que hay que ir a la raíz siempre. Sí, porque mira, lo que ha dicho María antes, el tema de la medicina psicosomática. Decía Fermín Moriano, que en paz descanse, este hombre decía, mira, en los libros, era un médico él, en los libros de medicina, por ejemplo, de las enfermedades de riñón, y las enfermedades de riñón es un tocho así de gordo, y las 15 últimas páginas dice enfermedades psicosomáticas del riñón, causas psicosomáticas del riñón. Dice 15 hojitas de las 400 que tiene el libro. Dice, en mi opinión, decía él, y yo lo comparto, esas 15 se tendrían que referir a las enfermedades normales que puede producir un riñón. Las 400 anteriores tendrían que ser las psicosomáticas, porque es ahí donde va el tema. Hammer, del que hablé al principio, este hombre descubrió en sus enfermos, él era jefe del servicio de medicina interna de un hospital alemán, y este hombre descubrió a través de los escáneres que iba haciendo a sus enfermos que aquellas personas que tenían una enfermedad, por ejemplo, de riñón, un cáncer de riñón o tal, pues él descubrió que todos manifestaban haber tenido un trauma psíquico importante con líquidos. Fíjate, el riñón, los líquidos, con líquidos. Uno era un capitán de un petrolero que se quedó, las máquinas del barco se le pararon, empezó en deriva hacia la costa, pensó que aquello iba a causar una catástrofe ecológica impresionante, tuvo un shock traumático intenso, aunque luego consiguieron que las máquinas empezaran a funcionar y se marchase, pero sin embargo lo que era el impacto traumático se quedó ahí y se le quedó en los riñones, que parece ser que con otras experiencias que hubo de otras personas que también tuvieron problemas con líquidos, ahogamientos, por ejemplo. Mira que me he encontrado con gente que tenía problemas de riñón y muchos de ellos, manifestaban que de pequeños se habían caído en una piscina, un río que les habían sacado, que se habían medio ahogado, ¿qué tal? Porque claro, el asunto es que si tú te caes en una piscina y no sabes nadar, lo primero que piensas, hasta que te saquen, es que si no hay nadie, por ejemplo, por allí que te pueda sacar, es que te vas a morir ahogado. Es que luego te salvan, pero el impacto traumático te ha quedado en los riñones. Así que lo psicosomático tiene una importancia fundamental en el desarrollo de las enfermedades. Luis, no hemos empezado y hemos terminado el programa. Porque ya nos quedan breves. Hoy
más que el poema, que normalmente ya sabéis que recito un poema al final, lo dejo para que los dos, uno y otro, pues trasladéis a la sociedad lo que entendéis que es importante, que tiene que ver. O sea, nos quedan prácticamente 5 minutos, 4 minutos. Muy bien. Muy bien. Pues a mí me gustaría invitar a cualquier persona que tenga cualquier tipo de dolencia, ya sea física, ya sea psicológica o sea emocional, a tomar conciencia de algo importante. La vida, a través de esa enfermedad, nos está diciendo que algo que estamos viviendo no es conveniente, no es adecuado, no está bien colocado, no está bien medido. Entonces, es importantísimo implicarse en el proceso de enfermedad, descubrir el origen, descubrir qué cosas puedo hacer para sentirme mejor, descubrir qué comportamientos tengo que cambiar, qué emociones tengo que corregir, qué actitudes, porque eso es ir al origen de alguna manera, como decíamos. Eso es asegurarnos de que eso que me está sucediendo no se va a volver a repetir en el futuro, ¿no? Entonces, la implicación en el proceso de enfermedad y considerar que sea un médico, sea un terapeuta, sea quien sea, lo que va a hacer es despertar en cada uno la capacidad de autosanación, de autorregeneración, si es capaz de trabajar en todos esos planos que decía Luis al principio: físico, energético, mental, emocional, para que el cuerpo espiritual se pueda manifestar limpiamente. Entonces, implicarte en el proceso, es decir, no dependo de una medicina, de tal, que lo voy a seguir, hay que seguir los tratamientos, no se pueden abandonar, pero tomar conciencia de que tú tienes la clave de la autosanación. Gracias, María. Luis. Pues yo quería deciros una frase que resume un poco lo que hemos estado hablando. Había una frase que decía: la enfermedad es un proceso de la naturaleza tendente a decirle a quien la padece que algo en su vida no funciona. Y si algo en tu vida no funciona, lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que no funciona. A veces cuesta mucho trabajo solucionar esos temas, porque pueden ser temas familiares, temas económicos, temas que a lo mejor uno cree que no tiene capacidad para resolverlos. Enfrentarse a una familia o a una persona con la que has tenido discrepancias graves es muy complicado a veces. Pero ahí la naturaleza nos permite también, gracias a nuestra mente, encontrar vías de expresión, que no solamente es ir a ver a la persona, que ojalá se pudiese hacer así, que te ha provocado eso. Hay que escribir, sacar de dentro, de alguna manera, lo que te está comiendo. Ese sapo que te has tragado y que está ahí, hay que sacarlo de alguna manera. Y escribir para uno mismo, sacando todas tus emociones ahí, eso es una terapia estupenda. Gracias, Luis. Lo comparto en lo máximo, porque mi proceso de transformación personal, en momentos duros, perplejos y complejos que yo tuve, precisamente fue escribir, pasear, andar y vivir en el silencio, solo conmigo. Esto lo recomiendo, porque realmente fue una liberación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Habrá otro programa, porque es que, como os he dicho, hemos empezado y hemos terminado, ¿no? Hay mucho que hablo demasiado. No, es que hay mucho que comentar. No. Sí. Y luego, sobre todo, la recomendación del libro Tras las huellas de la enfermedad. Creo que es importante porque, bueno, ya habéis visto a Luis transmitir toda su sabiduría, que está aquí puesta. Así que ánimo y a comprar el libro. Gracias de nuevo. No hay de qué. Haremos otra fecha para seguir con esta sabiduría innata que tenéis, ¿no? Y sobre todo vuelvo a felicitaros por todo lo que estáis haciendo por la humanidad, que es muy importante. Muchas gracias. A los telespectadores decir lo que siempre digo cuando termina el programa, pues que las personas que vienen siempre nos alimentan el espíritu, nos enseñan a cuál puede ser nuestra conducta de vida para caminar mejor, para ser libres y sobre todo vivir en el amor. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia y muy buenas noches.